Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Génesis, como ya saben, y en esta lección vamos a estar en el capítulo 18 de Génesis, capítulo 18. Ahora, este capítulo es un capítulo muy importante juntamente con lo que veremos en el capítulo 19. En verdad, los dos capítulos van juntos, están conectados muy cercanamente con lo que se nos va a decir, ¿verdad? En estos dos capítulos. Entonces, por las próximas cuantas lecciones vamos a estar en estos dos capítulos. Y en el capítulo 18 he decidido ver parte del capítulo 18 en este video, en esta lección, y la segunda parte del capítulo 18 en la próxima lección. Así que vamos a tomar dos lecciones para ver el contenido del capítulo 18. La razón por esto es porque el 18 es algo largo, pero más importante que eso es las diferentes cosas que se nos va a decir en el capítulo 18. Hay mucha enseñanza en este capítulo acerca de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, ¿verdad? Cómo podemos entender a Dios mejor. Vamos a ver un poco más aquí acerca de Abraham y cómo su fe ha crecido. Y también se vuelve a repetir la idea de la promesa de un hijo, ¿verdad? Y pues estas cosas, juntamente con lo que vamos a ver en la segunda parte del capítulo 18, es muy importante pasar tiempo aquí. No queremos solo pasar por el 18 rápidamente. Por lo menos quiero tomar un buen tiempo para ver las cosas importantes, ¿no?, que el texto nos está señalando aquí. Así que por esa razón, lo mismo con el 19, vamos a tomar tiempo ahí, ¿verdad? Porque estamos viendo partes muy importantes de lo que se nos revela de Dios principalmente. Y siempre que vemos lugares así en las escrituras, queremos tomar un buen tiempo para ver todo lo que se nos está diciendo, ¿no? Así que en esta lección vamos a concentrarnos en los primeros 15 versos. En los primeros 15 versos. Y aún en esta sección, Génesis capítulo 18, versos 1 al 19, al 15, mejor dicho, hay dos partes en esta lección, ¿verdad? Entonces vamos a reducirlo para verlo en dos partes, la lección de hoy. Entonces la primera parte tiene que ver con la hospitalidad de Abraham al recibir tres visitantes que vienen a él. Y ya luego veremos la otra parte que se nos va a enfatizar, ¿no? Entonces vamos a comenzar viendo los primeros 8 versos juntos. Vamos a leer el verso 1 y vamos a establecer algunas cosas que el texto aquí nos dice al comienzo. Y ya luego podemos seguir por el resto de los versos, ¿no? Vamos a leer el texto juntos. Verso 1 dice así la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bueno, brevemente el verso 1 nos establece más que todo el lugar donde se encuentra Abraham. Cuando, si vemos el verso 1, dice, le apareció Jehová. Entonces lo que tenemos al comienzo del capítulo 18 es que Jehová va a venir a visitar a Abraham. Se le va a aparecer, ¿no? Eso nos dice el verso 1. Así que todo lo que viene enseguida podemos considerar como una visita de Dios a Abraham. Y vemos también que se usa el nombre Jehová. Jehová le apareció a Abraham. Eso se nos dice al principio, ¿verdad? Aquí en el verso 1. Y a lo largo de estas lecciones del 18 y el 19 vamos a regresar a este punto. Así que es bueno verlo aquí al comienzo. Todo lo que sigue, otra vez para repetir, todo lo que sigue en el 18 representa la visita de Jehová a Abraham, ¿no? Eso nos dice el texto de frente.
Así que fácilmente podemos ver eso. Ahora, cuando se nos dice que él estaba en el encinar de Mamre, debemos recordar que Abraham al final del capítulo 13, entonces regresando un poco, cuando si recordamos, Abraham decide quedarse en esta parte de la tierra prometida, mientras que, se nos dijo allá, Lot se fue a Sodoma. Entonces hubo esa separación entre los dos. Y dice el texto en el capítulo 13, verso 25, que Abraham puso su tienda aquí mismo, donde vemos que todavía está, cerca del encinar de Mamre. Y ahí ha estado. Entonces, desde el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y aquí al comienzo del 18 se nos está diciendo, el autor, el escritor del texto, nos está diciendo que Abraham ha quedado en el lugar que Dios le ha prometido que va a ser de él. Ese es el punto. Abraham no se ha cambiado de lugar. Cuando Dios le dijo, esta tierra te voy a dar, Abraham se ha quedado ahí. Mientras que, recordamos, Lot se fue a Sodoma. Entonces, esa separación otra vez va a ser importante porque en el capítulo 19 que sigue, vamos a ver que la historia regresa a Lot. Y pues claro, lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Entonces, hay una conexión aquí que es importante ver. Abraham se ha quedado en la tierra que Dios le prometió. Él mira la importancia de quedar donde Dios le dice, yo te voy a dar esta tierra, ¿verdad? Y todavía está ahí. Y es aquí, en este mismo lugar, que ahora Jehová le va a aparecer a Abraham. Y dice que él estaba sentado a la puerta de su tienda. Entonces podemos imaginarnos una carpa, una tienda. Y ahí está Abraham sentado al frente de su tienda. Y dice que hubo calor, ¿verdad? Entonces todos podemos tal vez apreciar la escena que se nos está pintando. El día, mucho calor, Abraham está afuera descansando a la entrada de su tienda. Y es ahí donde la historia comienza. Ahora, con el verso 2 dice, y vamos a ver cómo la historia continúa, ¿verdad? Verso 2 dice, y alzó sus ojos y miró. He aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Yo traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Final del verso 5. Bueno, vamos a detenernos aquí un momento porque ya la historia avanza un poco, ¿no? Y queremos seguir estos detalles, son muy importantes. Se nos dice que Abraham alzó sus ojos, una forma muy común en el Antiguo Testamento para decir que Abraham vio hacia arriba y vio 3 varones. Y cuando él los mira, dice que salió corriendo, verso 2, de la puerta de su tienda para recibirlos. Vemos la acción de Abraham aquí. Él no solamente reconoce que hay 3 visitantes, él se levanta y corre hacia ellos para recibirlos, ¿verdad? La idea es que Abraham reconoce algo aquí en la visita de estos 3 visitantes, es decir, la identidad de estos 3 hombres, porque dice que eran varones, verso 2. Y Abraham esto le causa correr hacia ellos para recibirlos, ¿verdad? Esto no es cualquier visita
de tres personas así nada más. Abraham reconoce que hay algo especial de estos tres varones y por eso se levanta con rapidez y va rápidamente para recibirlos. Muy importante, ¿verdad? Dice el verso 3, algo interesante. Y es aquí, hermanos, que me gustaría resaltar algunos de estos puntos. Se nos acaba de decir que Abraham vio tres varones. Pero en el resto del capítulo 18, a veces es como si Abraham estuviera hablando con una sola persona. Y otras veces se vuelve a decir que son tres varones, ¿verdad? Entonces, sigamos esto en el texto al leer, ¿verdad? Porque a veces parece como si Abraham estuviera hablando con una persona y otras veces que se nos recuerda que en verdad está hablando con tres varones. Y esto es parte de lo interesante de este texto, ¿verdad? Entonces, el verso 3 vemos la primera vez donde hay esta distinción. Abraham habla como si fuera una persona. Miren otra vez el verso 3, dice, Abraham dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Miren cómo Abraham se refiere al singular, como si estuviera hablando a una persona, Señor. Él no dice señores, plural, ya que son tres varones. Él dice Señor, como si fuera una sola persona, ¿no? Y como digo, en el texto a veces se va a ver así, como si estuviera hablando con una persona y otras veces como si estuviera hablando con tres personas, que son tres varones, ¿verdad? Se nos dice eso en el texto. Pero también el verso 1 nos dice que le apareció Jehová a Abraham. Entonces, ¿quién se le aparece a Abraham? ¿Quién está visitando con Abraham? ¿Es el Señor, una persona, el Señor, Jehová? ¿O son tres varones? Porque como digo, a veces parece que es uno y otra veces como si fueran tres. Y esa es parte, como digo, de lo que queremos ver, ¿no? Bueno, Abraham le dice Señor, entonces él reconoce, y este es otro punto importante, Abraham reconoce que en la visita de estos tres varones, él reconoce que está hablando con y está visitando con él Jehová. Por eso dice Señor, ¿verdad? Abraham reconoce que la visita de estos tres varones es la visita de Dios, es la visita de Jehová. Jehová está llegando a su presencia, de alguna forma, en la presencia de estos tres hombres. Entonces, en el texto antes hemos hablado de cómo Dios se revela a Abraham. A veces Abraham tiene una clase de visión, un sueño. A veces viene la palabra de Jehová a Abraham. Eso fue el énfasis del capítulo 17. Si recordamos, vino la palabra de Jehová a Abraham. Pero aquí, como en otras partes, Dios se le aparece de una forma física, de una forma que él puede ver y conversa con Abraham. Entonces vemos estas múltiples formas de cómo Dios se revela a Abraham. A veces un sueño, a veces por palabra directa y a veces con una visita, vamos a decir, física, una visita presencial. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Todo esto, creo, hermanos, nos indica que Jehová Dios tiene una relación muy interesante, muy íntima, muy cercana con Abraham. Y eso se ve de las diferentes maneras que Dios se le aparece, se le presenta, se le revela. Entonces aquí otra vez, ¿verdad? Vemos que Abraham reconoce que es el Señor y por eso él dice Señor y señala otra vez el singular, porque él sabe que Dios ha venido a él. Él reconoce eso y por eso él habla singularmente, Señor, Señor.
Ya si son 3 varones, como se nos ha dicho, está bien. El punto es que Abraham reconoce que esta visita de los 3 varones es una visita de Dios y por eso él habla en singular. Señor, ¿verdad? Y vamos a ver por qué esto va a ser importante, este punto de Abraham referirse a la visita de estos hombres en el singular, representando al Señor Jehová, es decir, Dios. Porque cuando se aparecen a Lot, Lot no los va a reconocer hasta después de un tiempo. Pero aquí al frente, al comienzo de la historia, Abraham reconoce que esto es una visita de Dios, el Señor Jehová. Como se nos dice en el verso 1. Bueno, Abraham le dice básicamente, quédense aquí, déjame darles algo de comer. Qué interesante pensamiento, ¿no? Abraham quiere celebrar la visita de Dios hacia él. ¿Recuerdan en el capítulo 14 cuando el rey Melquisedec viene al encuentro de Abraham? Y se nos dice, ¿verdad? Ahí que este rey bendijo a Abraham y luego Abraham le da una ofrenda, ¿verdad? Parte de lo que vimos en esa historia, y pueden verlo otra vez si gustan volver al capítulo 14, es que cuando vino este rey, él le preparó a Abraham comida. Dice el texto en el capítulo 14 que el rey Melquisedec le trajo pan y vino, es decir, comieron. Pero es importante que el rey honra a Abraham con comida, ¿verdad? Melquisedec le trae comida, alimento a Abraham. Esa es una parte para decir que Melquisedec es como Abraham aquí. Demuestra hospitalidad. Abraham es el que ahora va a preparar una comida para la visita de Jehová el Señor. Y digo, es un pensamiento interesante, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si Dios tocara la puerta de nuestra casa? Y ¿cómo responderíamos, verdad? ¿Qué haríamos nosotros? Especialmente si sabemos que es Dios quien está a la puerta. No es cualquier visitante, ¿no? Entonces Abraham quiere recibirlos bien. Son varones, entonces son seres humanos, parece. Y vamos a volver a este punto también, pero por eso Abraham dice, bueno, déjame darles algo de comer. Vengan, pasen adelante, están en su casa, ¿verdad? Así haríamos nosotros. Cuando alguien nos visita, pasen adelante, tomen asiento, descansen, están en su casa, gustarían algo de beber, algo de tomar, déjame prepararles algo para comer, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando queremos recibir a alguien que nos visita. Bueno, pero ¿qué tan especial tiene que ser cuando es Dios el que está visitándote? Un pensamiento muy interesante, de cierto. Pero explica muy bien por qué Abraham tiene tanta prisa, ¿verdad? Porque esta no es cualquier visita otra vez. Bueno, ustedes descansen debajo de un árbol, verso 4, yo traeré un bocado de pan, como ya leímos, ¿verdad? Y luego, miren lo que dice al final del verso 5, pueden seguir pasando como estaban haciendo. Pueden continuar su viaje después que pasen un tiempo conmigo. No me pasen nada más ahí por el lado. Vengan, pasen, queden conmigo. Y luego pueden continuar su viaje. Y cualquier cosa que están haciendo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y los 3 varones dicen, ok, está bien. Haz como has dicho. Nosotros quedaremos aquí contigo por un tiempo. Qué interesante, ¿no? Volviendo al punto de la visita de Dios, Dios está dispuesto a quedar un tiempo con Abraham. Bueno, verso 6. Entonces Abraham fue deprisa, otra vez vemos su rapidez en su acción, ¿no?
Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham, otra vez, verso 7, sigue corriendo Abraham, ¿verdad? Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y éste se dio prisa también a prepararlo. Tomó también Abraham mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Verso 8. Bueno, vamos a detenernos aquí. Otra vez, la hospitalidad de Abraham es increíble, ¿no? Y el texto resalta no solamente el ánimo y el reconocimiento de que es Dios, pero se establece la idea de que Abraham se mueve en acción rápidamente para servir a estos 3 visitantes. Abraham no toma su tiempo. Abraham no dice, bueno, vamos a descansar. No, él se mueve. Abraham le dice a ellos, ustedes descansen. Mientras que él se pone a Sara, haz esto, haz aquello, ¿verdad? Y va, saca un becerro al criado, prepáralo rápidamente y luego correr otra vez para... O sea, la idea es que Abraham se pone en acción rápido para servir a Dios. Y dice, ¿verdad? Otra vez vemos cómo el texto, verso 8, resalta que son 3, porque dice que puso esta comida delante de ellos, plural, de ellos. Más antes, él habla y dice, Señor. Abraham reconoce que es Dios. Pero aquí el texto nos recuerda que sí, en verdad son 3 varones y por eso Abraham pone la comida enfrente de ellos. Plural, otra vez. Y luego, interesantemente, hermanos, dice que comieron. No solamente es Abraham comiendo, sino que los 3 varones están comiendo también. Bueno, y decimos, claro, están comiendo. ¿Y qué? Pero va a ser importante anotar estos detalles porque más adelante nos damos cuenta que algunos de estos visitantes son ángeles. El texto nos va a decir. Entonces aquí está Dios de alguna manera comiendo con Abraham. La idea de comer con Dios es algo que nosotros celebramos cada primer día de la semana, la cena del Señor, ¿que no? Al celebrar la cena del Señor, estamos celebrando la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero lo interesante de esa comida es que Dios es quien nos celebra a nosotros. La idea de comunión, porque ya hemos sido perdonados por nuestro pecado. Si hemos sido bautizados, somos cristianos. La comunión es de Dios con nosotros. Dios nos invita a nosotros a la mesa para tener comunión y cenar y estar juntos. Aquí Abraham le está invitando a Dios a comer. Es interesante la relación, ¿no? Pero el punto es igual. Hay comunión aquí. Hay compañerismo, hay amistad, hay una buena relación. Y esto se celebra en comer juntos. Abraham con los 3 varones. Bueno, y por eso estos primeros 8 versos se demuestra, como ya hemos dicho, la hospitalidad de Abraham al recibir a Dios. Él reconoce que Jehová Dios es el que está visitando en presencia de estos 3 varones, ¿no? Ahora, con el verso 9 vemos la segunda parte de la lección que queremos considerar para hoy. Versos 9 al 15, donde ahora se va a resaltar la siguiente parte importante, donde se nos va a repetir la promesa de Dios de un hijo, ¿verdad? Ahora,
Ya hemos visto esto en el pasado, pero ahora se vuelve a resaltar esta promesa en esta historia, en este encuentro. Y eso es lo que vemos en el verso 9. Bueno, comenzando en el verso 9. Vamos a volver al texto, vamos a leer. Dice el verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, esto nos trae el verso 15, ¿no? Varias cosas importantes aquí, una vez más, hermanos. Vamos a resaltar que vuelve el texto a hablar de un individuo que habla con Abraham. Acabamos de ver que 3 varones se sienten a comer a la mesa, ¿no? Pero anotamos en el verso 9 que le dijeron, plural, verso 9, los 3 varones le preguntan a Abraham, le dijeron, ¿verdad? Plural. Ellos le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham respondió, aquí en la tienda. Ahora, esta parte de la historia es importante porque los varones preguntan, ¿dónde está Sara? Y Abraham dice, aquí en la tienda, pero nunca vemos a Sara salir a atenderles. Nunca vemos a Sara pues entrar y estar en presencia con ellos. Ni vemos a Sara, o mejor dicho, ni escuchamos a Sara, aunque podemos escuchar sus pensamientos en el texto. Y finalmente, ya al final de esta parte de la historia, finalmente Sara habla. Pero es interesante que en verdad en toda esta parte, la interacción de Sara es limitada. Hablan los varones con Abraham, tocante a Sara, pero no hablan directamente a Sara hasta el final, ¿no? Otra vez, interesante el detalle. Bueno, ellos le preguntan dónde está Sara y Abraham dice a ellos, ella está en la tienda, pero vemos que cambia otra vez en el verso 10 y ya no estamos hablando en el plural, sino en singular, una persona. Miremos verso 10 otra vez. Entonces dijo, debemos entender que es un individuo. Podemos decir, entonces él dijo. Porque el texto no dice, ellos dijeron o dijeron, como verso 9. Ahí sí ellos dicen, ¿dónde está Sara? Pero en el verso 10 es el singular. Entonces él dijo, de cierto volveré, yo volveré a ti. Entonces aquí estamos viendo las palabras de Jehová, de Dios, no de los 3 juntos, pero de Dios. Dios en singular es quien está hablando. Y le dice, yo volveré y Sara tendrá un hijo de aquí en un año, como vemos un poco más adelante. El verso 11, bueno, perdón, el final del verso 10 dice, Sara escuchaba la puerta. Entonces, podemos ver a Sara ahí como escuchando, pero no está en presencia de los visitantes. Ella está
media escondida por detrás y está a la puerta oyendo qué están diciendo, qué está pasando. Y por eso dice, ¿verdad?, que ella escuchaba a la puerta de la tienda. El verso 11 es un verso que nos aclara otra vez que Abraham y Sara son ancianos de edad. Esto ya lo sabíamos, especialmente cuando vemos que Abraham tenía 99 años al ser circuncidado en el capítulo anterior, ¿verdad? A Sara sabemos que tiene 10 años menor que Abraham. Entonces ella anda por los 89 años de edad, Sara. El texto nos dice que eran viejos de edad, es decir, pasado la edad humana de tener hijos. Los seres humanos normalmente no tienen hijos a una edad muy avanzada, no. Físicamente es imposible. La edad de tener hijos es una edad más joven, mucho más joven. Entonces se nos está estableciendo aquí otra vez que son viejos, ya son ancianos, no deben ser padres por primera vez, ya son de una edad avanzada. Pero vemos algo interesante. Dice el verso 11 que a Sara ya se le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces, el énfasis está sobre Sara, es el punto. La mamá no es capaz de concebir un hijo. Ahora, esto es muy interesante también, hermanos, cuando recordamos, después de la muerte de Sara, más adelante, el capítulo 25 de Génesis, entonces estamos hablando más hacia adelante en nuestro estudio, se nos va a decir que Abraham se casa con otra mujer, Ketura, en el capítulo 25, después de la muerte de Sara, y nos va a decir el texto que él tuvo hijos con ella también. Entonces, el punto es que aunque Abraham es anciano también, más que Sara, la dificultad en tener hijos no está en verdad con Abraham, ya que aún más adelante tiene más hijos Abraham. Él es capaz. Pero la dificultad está con Sara más, porque ella como mujer no puede concebir. Ciertamente, la parte más difícil es poder concebir el bebé y llevar el bebé. Entonces el énfasis está sobre Sara y que ella no puede, pues ya no tiene esa edad. Como, bueno, es fácil entender, ¿no? Dice el verso 12, se rió pues Sara entre sí. Otra vez, el texto nos explica lo que está pasando con Sara a ella escuchar la conversación, ¿no? Ella se ríe y vemos lo que ella dice, porque revela los pensamientos de su corazón, ¿verdad? Ella dice, verso 12, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Mira cómo Sara lo dice. Yo, ya siendo vieja, voy a tener ahora este deleite, esta cosa maravillosa de tener un hijo. Ya después de tiempo, se ha pasado el tiempo. Ahora voy a tener esta gran maravilla. Claro que no, por eso se ríe, ¿verdad? Porque para ella esto es imposible, humanamente hablando. Ella no puede. La maravilla, la posibilidad, claro, llama su atención. Lo considera, sería excelente, sería demasiadamente hermosísimo tener un hijo, pero es imposible, no puedo. Humanamente hablando, no puedo, ¿verdad? Esto nos trae al verso 13, donde por primera vez, desde el verso 1, se nos dice que Jehová dijo a Abraham, verso 13.
A lo largo de esta historia hemos visto como un individuo, claro, es Jehová, habla, pero aquí se nombra. Y desde el verso 1 hasta aquí no se ha nombrado el nombre Jehová, hasta aquí. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Ahora, vemos, hermanos, que Dios, claro, conoce lo que Sara está diciendo, aunque no está ahí con ellos. Dios lo sabe todo. Él es el que dice y llama atención a las risas de Sara, porque la risa de Sara revela que Sara no tiene esa fe que tiene Abraham. Y por eso el llamamiento a la risa de Sara es una demuestra de su incredulidad, básicamente, de su falta de fe en creer que ella va a tener un hijo, porque lo está considerando desde el punto de vista solamente humano. Y Sara se mira en el espejo y dice, imposible. Esta gran maravilla, esta cosa tan hermosa. Me gustaría que fuera así, pero no es posible humanamente hablando. Bueno, Sara no está pensando según fe, ella está pensando según su carne. Y ese es el punto del texto. Humanamente hablando, es imposible concebir un hijo porque ella físicamente no puede. Pero esto deja oportunidad para la obra de Dios, ¿que no? Dios puede hacer todas las cosas. Nada es imposible para Dios. Y ese en verdad es el punto de todo el texto, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios lo puede todo. Y hermanos, hablando de esto en nuestro día, yo no entiendo muchas cosas. Nosotros, seres humanos, no entendemos muchas cosas de cómo Dios puede hacer esto, cómo Dios va a hacer aquello. No, es fuera de nuestro alcance entender todas las cosas. Pero esto sí sé. Si Dios dice que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. No sé cómo, tal vez no sé cuándo, no sé los medios, pero sé que Dios lo va a hacer. Pensemos simplemente en este punto para ilustrar y ya daremos fin a nuestra lección. La resurrección al final de los tiempos. El texto bíblico, la Biblia nos dice que Jesús va a regresar y que todos vamos a resucitar de los muertos, los que han muerto. ¿Cómo va a pasar eso? Humanamente hablando, ¿cómo es posible una resurrección física? Yo no sé, ¿verdad? Cuerpos muertos por siglos, cuerpos muertos. A veces hasta personas dicen, bueno, este ni fue enterrado, este fue, como decimos, quemado, ¿verdad? Y solo tenemos cenizas y esas cenizas ya las esparcimos en el mar. ¿Cómo va a resucitar esa persona? Yo no sé. Hermanos, yo no sé cómo va a ser todo eso físicamente posible. Pero sé que Dios lo va a hacer. Porque Dios dice que lo va a hacer. Y ese es el punto. Tantas cosas nosotros no podemos explicar humanamente hablando. No entendemos muchas cosas. No sabemos muchas cosas. Pero confiamos en el poder de Dios para hacer todo lo que Dios dice que va a hacer. Ese es el punto aquí. Y por eso es tan importante, ¿verdad? Sara dice, humanamente es imposible. Claro. Pero con Dios, nada es imposible. Y eso es lo que se nos dice, ¿no? Para Dios, ¿hay alguna cosa difícil? Verso 14. O podemos decir imposible. La respuesta es no, nada es imposible para Dios. Y esta pareja ya anciana va a ver qué tan posible es con Dios. Y por eso vemos, hermanos, finalmente el verso 14 donde dice que después que se restablece la imposibilidad humana de tener un hijo para Sara,
sigue la promesa de Dios. Se acaba de declarar imposible, pero Dios dice, aquí está mi promesa aún cuando no tienen esa fe necesaria los seres humanos. Dios dice, yo lo voy a hacer. De todas maneras, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La promesa de Dios no le importa a la promesa las limitaciones de la fe humana. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer y puede hacerlo. No importa qué tanto dudamos o no entendemos o no creemos nosotros. Bueno, Sara finalmente habla. Como digo, en toda esta parte se nos ha dicho lo que ella ha pensado. Ella está hablando dentro de sí, se ríe dentro de sí, pero finalmente ella habla. Y cuando ella habla en la historia, ¿qué dice? Se negó. No me reí. Lo cual sabemos nosotros como lectores del texto que es mentira. Sí te reíste, Sara. Pero ella dice que no. Dios sabe, ¿verdad? Y por eso dice Dios. Él dijo, no es así. Tú te reíste, tú te has reído, ¿verdad? No niegues lo que yo sé que es verdad. Interesante, ¿no? El hombre dice, no se puede tener hijo. Dios dice que sí. Sara dice, no me reí. Dios dice, sí te reíste. No me digas que has negado mi promesa o que has dudado, porque sí es así. Sin embargo, yo te voy a mostrar que sí puedo hacer lo que digo que voy a hacer, ¿verdad? Interesante la forma que se presenta todo esto. El texto nos dice, Sara tuvo miedo. Bueno, me imagino que una mujer anciana, al tener palabras decirle que va a tener hijo, le trae mucha incertidumbre, muchas preguntas, y ella tiene miedo. Podemos entender el miedo de Sara tal vez, pero más que su miedo es la fe lo importante. Más adelante, cuando se le anuncia a María, una joven que va a tener un hijo según el poder del Espíritu Santo y que va a dar a luz al Señor Jesús, María responde diciendo que se haga con tu sierva como has dicho. Ella acepta lo que se le dice. No porque es imposible, como el caso de Sara, pero está dispuesta a que Dios haga con ella como Dios dice que va a hacer. Sara, en cambio, tiene miedo, no está segura, duda, no tiene esa fe suficiente y por eso tiene miedo. El punto es, hermanos, de todo esto que no importa en verdad la reacción del ser humano. Dios hace lo que Dios hace y Dios tiene el poder para hacerlo todo, no importando si el hombre lo cree así o no. Dios es el que tiene el poder. Y creo esa verdad es la que debe quedar con nosotros de esta lección. Bueno, vamos a detenernos aquí, pues es el verso 15, ya la lección es un poco larga y se han quedado hasta el final. Gracias por seguir viendo, ¿verdad?, la lección juntos. Vamos a continuar en la próxima lección con el verso 16 y ya vamos a ver cómo avanza la historia. Pero es interesante, ¿verdad?, aquí que Dios repite su promesa en medio de la duda para decir, yo ciertamente lo voy a hacer. No hay maravilla demasiadamente grande para Dios. Dios cumple su promesa. Que estén muy bien, hermanos. Hasta la próxima lección. Bendiciones y como siempre decimos, gracia y paz.